Imaginemos por un momento entrar con los ojos vendados a una inmensa selva. Una selva que tiene unas 80.000 especies de plantas diferentes. 80.000, o sea, es una locura de biodiversidad. Exacto. Y resulta que tienes que elegir al azar exactamente 2 de esas plantas, hervirlas juntas durante varias horas, y bueno, al beber esa mezcla, de alguna manera desbloqueas una clase magistral de química avanzada y una cura médica perfecta. Y claro, cuando alguien viene y te pregunta, oye, ¿cómo lograste hacer esa mezcla matemáticamente exacta? Tú respondes con total seriedad, las plantas me lo dijeron. Que suena a locura absoluta para nuestra mente analítica moderna, ¿no? Estadísticamente hablando, lograr esa combinación específica por puro ensayo y error es, pues, casi imposible. ¿Diablos eso posible? Sí, porque sé que muchos de los que nos escuchan ahora mismo estarán pensando, claro, consumieron un alucinógeno súper potente, vieron luces, vieron serpientes y ya. Eso no es aprender botánica. Pero la ciencia detrás de esto cuenta una historia muy diferente. Bienvenidos al programa Lo que el libro se llevó, temporada 1, episodio 4. Hoy iniciamos nuestro análisis a fondo del fascinante universo de La serpiente cósmica, el ADN y los orígenes del saber, este librazo del antropólogo Jeremy Narby. Y, a ver, nuestro objetivo en este análisis no es solo maravillarnos con el misterio, sino entender de manera concreta cómo es posible que culturas milenarias, que, jamás en su vida han utilizado un microscopio electrónico, posean un conocimiento bioquímico tan exacto. Un conocimiento del que, de hecho, la propia industria farmacéutica moderna se beneficia. Exacto. Y al mismo tiempo vamos a examinar por qué la ciencia académica es estructuralmente incapaz de aceptar la forma en que se obtuvo ese conocimiento. Y para entender la magnitud de este choque de visiones, tenemos que situarnos en el contexto. Estamos hablando de 1985, en el Valle del Pichis, en la Amazonía peruana. Un lugar y un momento sociopolítico, digamos, bastante complicados. Muy complicado, ¿sí? En esa época, el gobierno peruano, con el respaldo de varios organismos internacionales de desarrollo, promovía políticas de colonización y deforestación muy activas en esa zona. Y es importante reportar esto con total imparcialidad histórica, ¿no? La justificación oficial de las instituciones en ese momento para transformar esos inmensos territorios selváticos en tierras de pastoreo para ganado era el argumento de que los habitantes indígenas locales utilizaban los recursos del bosque de una manera irracional. O ineficiente, ¿sí? Ese era el discurso técnico oficial que validaba la intervención en el territorio. Exactamente. Y ahí es donde entra nuestro autor, Jeremy Narby. Él era, pues, un joven antropólogo idealista que viajó al Pichis con la misión de demostrar exactamente lo contrario. Él quería documentar y probar con datos duros la inmensa racionalidad del uso del bosque por parte de la comunidad Ashaninka, de Kirishari. Hacer un análisis ecológico y económico, básicamente. Sí, para ayudarles a obtener títulos de propiedad y poder defender su tierra. Pero al intentar documentar esa racionalidad botánica, digamos, con ojos occidentales, se topó con un muro que desafió toda su formación académica. Porque claro, Narby empezó a observar las huertas de la comunidad y desde la perspectiva de un agrónomo occidental de los años 80, esas áreas de cultivo parecían un caos absoluto. Un desorden total en medio de la selva. Pero cuando te acercas, cuando realmente miras, descubres que es una policultura de una sofisticación ridícula. Cultivaban hasta 70 especies diferentes de plantas en un mismo espacio. 70, imagínate. Mezcladas de una forma aparentemente caótica, pero que prevenía plagas y optimizaba los nutrientes del suelo de una manera ecológicamente perfecta. Y su farmacopea, poseían curas súper específicas, remedios exactos para contrarrestar el veneno letal de la serpiente jergón, por ejemplo. Y el problema surgió cuando Narby les hizo la pregunta básica que haría cualquier investigador, ¿no? ¿Cómo saben todo esto? Él esperaba escuchar historias sobre, generaciones de experimentación metódica. Aislando variables, probando dosis, el clásico método científico de ensayo y error. Exacto, pero no. La respuesta de la comunidad era invariable y la daban con una normalidad pasmosa. Decían que adquirían este conocimiento a través de las alucinaciones inducidas por ciertas preparaciones de plantas. Hay una cita que Narby documenta de un hombre llamado Ruperto Gómez, que a mí me parece brillante. Ruperto le dice,
En verdad, la ayahuasca es la televisión del monte. Tú puedes ver imágenes y aprender cosas. Y para nosotros esa frase suena, pues, a una bonita metáfora poética sobre la naturaleza. Ajá, como algo simbólico. Pero Ruperto lo decía de manera completamente literal. Él estaba describiendo una transferencia de información directa. Y aquí, lo fascinante es que la química de esa televisión del monte hace que el argumento del ensayo y error se desmorone por completo. Exacto. Hablemos de esa química un momento. Porque este es el detalle que te vuela la cabeza. La ayahuasca es una infusión que requiere mezclar dos plantas específicas de entre las 80,000 especies de plantas superiores que existen en el Amazonas. Que ya de por sí es buscar una aguja en un pajar. Totalmente. La primera planta de la mezcla contiene un compuesto llamado dimetiltriptamina, o DMT. Que es un compuesto bioactivo potentísimo. Y, curiosamente, el cerebro humano produce DMT de forma natural en pequeñísimas cantidades. Pero el detalle crucial de esta paradoja botánica, digamos, es que si tú ingieres DMT de una planta por vía oral, no tiene absolutamente ningún efecto psicoactivo. Es totalmente inactiva. A ver, espera. ¿Por qué no hace nada si me acabas de decir que es un compuesto súper potente? Pues por un mecanismo de defensa en tu estómago. Resulta que en el tracto digestivo humano existe una enzima llamada monoaminooxidasa. Su función es actuar como un escudo, o sea, descompone y destruye la DMT casi de inmediato, mucho antes de que pueda llegar al torrente sanguíneo y viajar al cerebro. O sea que te puedes comer, no sé, un campo entero de esa planta y no te pasa absolutamente nada. Nada de nada. Para que la DMT funcione de manera oral, necesitas encontrar una forma de desactivar temporalmente ese sistema de seguridad estomacal. Y resulta que la segunda planta que los indígenas agregan a la mezcla, una enredadera muy específica, contiene exactamente los inhibidores precisos para bloquear esa enzima. Y no solo eso. Están en la proporción química correcta. Es decir, sin microscopios, encontraron la llave exacta para apagar un mecanismo enzimático del estómago humano del que, en teoría, no tenían cómo saber nada. Es una locura. Es como si un hacker entrara al sistema de seguridad más avanzado del mundo, tecleando contraseñas al azar en su primer intento. Por eso el etnobotánico Richard Evans Schultes admitió que es absurdo, estadísticamente hablando, creer que descubrieron esta sinergia por pura experimentación aleatoria. Y ante esa imposibilidad estadística y pues la falta de respuestas en sus libros de texto, Narby decidió hacer lo que la academia suele evitar a toda costa. Probar la ayahuasca a él mismo. Exacto, guiado por Ruperto para intentar entender el origen de este saber desde adentro. Y no lo describe para nada como una experiencia divertida de fin de semana en un retiro, ¿verdad? No, para nada. Sus notas son crudas. Habla de tragar este líquido espeso y amarguísimo, seguido de lo que la comunidad llama camarampi, que son los vómitos físicos purificadores. Ajá. Y luego viene el estallido visual. Narby, que era este académico occidental hiperracional, se encontró de pronto aterrorizado frente a dos gigantescas boas fluorescentes de unos 15 metros de largo. ¡Wow! 15 metros. Visual de las serpientes, sino que siente que estas entidades tienen una intencionalidad clara. Sin usar lenguaje articulado, le transmiten una abrumadora sensación de arrogancia sobre sus propios presupuestos científicos. Le dan una lección de humildad, básicamente. Totalmente. Le muestran que la biosfera es infinitamente más compleja de lo que su marco teórico le permitía ver o siquiera imaginar. Pero claro, luego el efecto pasa. Aterrizas y vuelves al mundo real occidental. Y si alguien va a un departamento de biología en una universidad y cuenta que aprendió botánica hablando con boas fluorescentes gigantes, el departamento de psiquiatría va a tener un día muy ocupado. Y ese es precisamente el choque de trenes epistemológico que el libro explora. Aquí tenemos dos visiones del mundo que son totalmente disonantes. El chamanismo afirma que la naturaleza está animada, que tiene intención y que esas plantas son entidades reales que enseñan. Mientras que la ciencia occidental, parte de axiomas fundacionales indiscutibles. Claro, para la ciencia la naturaleza es inerte, las plantas no tienen sistema nervioso central y por definición es imposible que posean inteligencia o que se comuniquen.
Entonces, si las reglas básicas de tu profesión dicen que algo es físicamente imposible, pues simplemente no lo investigas. Asumes que es un cortocircuito del cerebro, un exceso de serotonina proyectando miedos subconscientes y pasas a otra cosa. Exactamente. Y para explicar por qué la ciencia académica no puede ni siquiera acercarse a estudiar este fenómeno con seriedad, Narby utiliza un concepto del sociólogo Pierre Bourdieu, la idea del ángulo muerto. A ver, expliquemos eso para quienes nos escuchan. ¿Cómo funciona ese ángulo muerto en el día a día de un científico? Pues mira, la base del método científico moderno es la objetividad. Para ser objetivo, el investigador tiene que separarse radicalmente de lo que está estudiando. El científico es el sujeto inteligente que observa, y la naturaleza es el objeto mudo, mecánico e inerte que es observado. Ese es el contrato implícito. Exacto. Si tú admites que la naturaleza tiene voluntad y se comunica contigo de igual a igual, rompes las reglas que hacen posible tu propia disciplina. Es un ángulo muerto porque tus propias herramientas conceptuales te impiden ver el fenómeno. Lo cual nos lleva a una hipocresía que me parece fascinante en el mundo moderno. Porque estamos descartando el método como una fantasía irracional, pero al mismo tiempo la ciencia occidental abraza los resultados empíricos con los brazos abiertos. Ah, claro, la doble moral. Sí, o sea, una comunidad dice, descubrimos que esta corteza cura la malaria porque el espíritu del árbol nos lo enseñó en una visión, y la industria farmacéutica llega, aísla el compuesto, patenta el medicamento, genera millones en ganancias y básicamente dice, gracias por la molécula, pero su explicación es folclore primitivo. Es una asimetría de validación inmensa. Aceptamos la cura porque funciona, pero ridiculizamos el proceso de descubrimiento. Y Narby estaba atascado justamente en ese callejón sin salida conceptual, tratando de conciliar ambos mundos, hasta que recibió un consejo de un chamán veterano, Carlos Pérez Shuma. Un consejo muy simple, pero que lo cambió todo. Así es, un consejo que cambió la dirección del análisis por completo. Observa la forma. Mira la forma. Exacto. Pérez Shuma le explicó que los espíritus de la naturaleza no utilizan palabras para enseñar, sino que se comunican a través de similitudes visuales. La forma física es la que contiene la información. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque Narby aplica este consejo a la literatura y la investigación da un giro espectacular. Investigando relatos antiguos, se topa con la experiencia de otro antropólogo, Michael Harner. Ajá, un caso famosísimo. Sí, en 1961, Harner bebió ayahuasca con el pueblo coníbo de la Amazonía y tuvo una visión que parece sacada de una película de ciencia ficción. Harner relató que durante su trance, unas criaturas reptilianas gigantes, que él describe como una especie de dragones, le proyectaron imágenes de cómo habían llegado a la Tierra hace eones, huyendo de algún lugar en el espacio. Y le dicen a Harner que ellos, estos dragones reptilianos, crearon toda la vida en la Tierra. Crearon las plantas, los animales y a los humanos. Todo con el propósito de tener cuerpos físicos donde esconderse. O sea, residen en el interior de cada ser viviente. Y el detalle verdaderamente explosivo de esta historia no está en el relato principal, sino en una humilde nota al pie de página que Harner añadió años después de publicar el libro original. Esa nota lo cambia todo. Al revisar su experiencia a la luz de los avances de la biología, Harner escribió que, en retrospectiva, esas criaturas creadoras de vida que residían en el interior de todo ser vivo eran, y cito, casi como el ADN. Boom. Ahí está la chispa. Narby lee esa nota al pie y conecta los puntos de inmediato. Se encierra en la biblioteca a investigar mitos de creación de todo el mundo, aplicando religiosamente el consejo de observar la forma. Y de repente se da cuenta de que las serpientes cósmicas creadoras de vida están documentadas en todo el planeta. O sea, no es solo un delirio amazónico aislado. Es un patrón global. El patrón global es innegable y estadísticamente fascinante. Tienes a Abiri entre los Ashaninka, que es el principio creador. Tienes a Quetzalcóatl en la mitología azteca, cuyo nombre no solo significa serpiente emplumada, sino que también se traduce como gemelo magnífico. Gemelo. Hay que mantener esa palabra en mente para lo que sigue. Exacto. En Australia, los pueblos aborígenes que vivieron aislados del resto del mundo durante decenas de miles de años veneran a la serpiente arcoíris como creadora.
En el antiguo Egipto tienes deidades creadoras representadas como dos serpientes entrelazadas. Y por supuesto, el Uroboros, la serpiente que se muerde la cola formando un ciclo vital. A ver, desempacamos esto porque es la gran revelación de esta exploración. Si nosotros analizamos todas estas deidades de culturas que estuvieron separadas por océanos y milenios, ¿qué características comparten? 1. A menudo son gemelas o dobles. 2. Son entidades inmensamente largas en proporción a su ancho. 3. Suelen estar asociadas con el agua o con un medio líquido. 4. Visualmente se representan cruzadas como escaleras de caracol o cintas entrelazadas. Y 5. Son las maestras supremas de la transformación biológica y crean la vida. Es una lista de atributos sorprendentemente específica, ¿no? ¿Qué es la descripción geométrica y funcional exacta de la molécula del ADN? Una doble hélice infinitamente larga, sumergida en el agua celular, que contiene las instrucciones maestras para construir y transformar cada organismo vivo en este planeta. Narby plantea la hipótesis de que estas culturas ancestrales han estado describiendo la forma microscópica y la función de la doble hélice durante milenios. Y el libro aporta un respaldo fascinante desde la lingüística para apoyar esto. Si conectamos esto con el panorama general, los chamanes de la etnia Yaminawa tienen un término específico para describir cómo se comunican con los espíritus de la naturaleza, el Chai Yoshtoyo. Que se traduce como lenguaje retorcido, ¿verdad? Literalmente retorcido o doble y entrelazado. Ellos explican que los espíritus no tienen una naturaleza física estable o fija. Son entidades que fluyen y cambian constantemente. Por lo tanto, no se les puede describir con palabras directas o literales. Hay que usar un lenguaje elíptico basado en metáforas, un código doble y entrelazado. Lo cual es una simetría poética increíble, porque si miras el genoma humano, está compuesto por unos 3.000 millones de letras químicas que forman un código de instrucciones, que es doble y entrelazado. La estructura misma del lenguaje chamánico refleja la arquitectura física de la molécula de la vida. Refleja la estructura perfectamente. Sí. Pero claro, aquí es donde la ciencia exige respuestas mecanicistas y comprobables. Sí, exacto, y yo tengo que hacer de abogado del diablo aquí por un momento, porque, a ver, las similitudes visuales de los mitos y la coincidencia lingüística son asombrosas, no lo niego. Pero, ¿cómo cruzamos el puente físico? ¿Cómo es posible que una molécula microscópica de ADN, que es básicamente química pura flotando dentro de una célula, logre transmitir imágenes tridimensionales de boas de colores y jaguares a la conciencia de un ser humano? Suena a magia, francamente. ¿Hay alguna base científica real para esto? Esa es precisamente la frontera final de la investigación de Narby, y nos lleva directamente al campo de la biofísica. La respuesta a ese cómo podría residir en un fenómeno documentado llamado emisión de fotones ultradébiles. Un momento. ¿Me estás diciendo que el ADN físico dentro de nuestras células literalmente emite luz? ¡Exactamente! La ciencia moderna ha comprobado que el ADN no es solo una molécula muerta que almacena datos en un rincón de la célula. Es altamente activo y emite fotones, es decir, partículas de luz, radiación electromagnética. Y no es una luminiscencia aleatoria, Es una luz altamente coherente, con propiedades muy similares a las de un láser a nivel nanométrico. Ok, o sea, tenemos miles de millones de moléculas de ADN brillando débilmente en la oscuridad de nuestras células ahora mismo. ¿Qué papel juegan la ayahuasca o el tabaco en todo este sistema? Bueno, cuando se ingieren dosis masivas de moléculas bioactivas, ya sea la DMT de la ayahuasca o las altísimas concentraciones de nicotina del tabaco rústico que usan los chamanes, estas cruzan la barrera hematoencefálica y estimulan receptores muy específicos en las neuronas del cerebro. La hipótesis final de Narby postula que esta inundación química masiva excita el ADN dentro de las células nerviosas, estimulando su emisión de fotones a un nivel de intensidad que la red neuronal y, eventualmente, la conciencia humana pueden percibir visualmente. O sea que la metáfora de Ruperto Gómez era una descripción tecnológica sorprendentemente precisa. La ayahuasca literal es la televisión del monte. Al alterar radicalmente tu química interna, tu cerebro se convierte en una antena receptora que sintoniza esta frecuencia fotónica. Tal cual. Y como tu ADN, el de la liana y el del jaguar,
comparten el mismo lenguaje base de luz. Te conectas a la red de comunicación global de la biosfera. Sintonizas con la inmensa base de datos biológica del ecosistema entero. Y esto nos obliga a reevaluar profundamente nuestra jerarquía de lo que consideramos conocimiento válido. Nos muestra que las comunidades indígenas no solo poseen folclore pintoresco, sino una fuente de saber biomolecular inestimable, forjada a través de milenios de interacción inmersiva con esta red. Mientras que el método científico occidental, que tiene apenas unos siglos de antigüedad, fragmenta y divide el mundo en partes muertas para poder estudiarlo. Exacto. El chamanismo ha estado experimentando la biosfera como una totalidad viva e interconectada desde hace 5000 años. Y el choque entre esos dos métodos se vuelve muy, muy evidente cuando miramos cómo funciona el mundo moderno a nivel diplomático o político. Narvi menciona plataformas globales, como los acuerdos de Río sobre biodiversidad, ¿no? Sí, la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro y los acuerdos posteriores son el ejemplo perfecto de esto. En estos foros de alto nivel, la comunidad internacional intenta crear marcos para proteger la biodiversidad y se discute abiertamente que el conocimiento tradicional indígena es vital para localizar nuevos recursos genéticos. O sea, se reconoce su inmenso valor utilitario y económico. Pero hay una desconexión brutal en cómo se trata a la gente que posee y comparte ese conocimiento. Es el bloqueo epistemológico en acción a escala global. Los gobiernos y las grandes corporaciones extraen el conocimiento botánico, catalogan las moléculas activas y generan patentes súper lucrativas. Claro, el negocio redondo. Sin embargo, en esos mismos foros oficiales hay una negativa absoluta a dialogar genuinamente con el paradigma indígena. Ninguna delegación científica se sienta a discutir la posibilidad de que la red fotónica del ADN sea una vía real de transferencia de información. Se valida la molécula extraída, porque da dinero, pero se silencia e invalida sistemáticamente la cosmología y el método que permitieron su descubrimiento en primer lugar. Queremos el tesoro, pero declaramos que la historia de cómo encontraron el mapa es un simple cuento de hadas para niños. Es una asimetría de respeto gigantesca. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a recapitular esta asombrosa exploración para nuestra audiencia, porque ha sido un viaje intenso. Hemos viajado desde una política gubernamental en 1985 que justificaba destruir la selva llamando irracionales a los indígenas, hasta descubrir las huertas policulturales más complejas imaginables. Hemos desglosado el ángulo muerto de la ciencia ortodoxa, que se niega a considerar que la naturaleza se comunique de forma inteligente. Y hemos seguido el rastro global de las serpientes cósmicas, descubriendo que culturas desde Australia hasta Perú llevan milenios describiendo la forma geométrica y la función del ADN. Para terminar con la fascinante hipótesis biofísica de que nuestras células emiten luz, y compuestos como la DMT actúan básicamente como el sintonizador de radio para acceder a la inteligencia del ecosistema. Un resumen perfecto, y con eso creo que tenemos mucho material para procesar. Sí, pero antes de irnos, esto nos deja con una reflexión final que va mucho más allá de la antropología. Una idea para que quienes nos sintonizan analicen por su cuenta esta semana. El texto nos revela de forma contundente que el ADN es el gran maestro de la transformación y que estamos físicamente conectados a la red de la biosfera a través de esta emisión coherente de fotones. Ajá. Esto abre una frontera existencial casi vertiginosa si esta inmensa red de comunicación biológica ha estado transmitiendo de forma ininterrumpida desde el origen mismo de la vida, y nuestra conciencia puede sintonizarla. ¿Hasta qué punto nuestros pensamientos, nuestras ideas repentinas o incluso nuestra sensación de identidad individual son realmente nuestros? ¡Wow! Esa es una pregunta que te deja mirando al vacío. Somos los autores autónomos de nuestras mentes, inventando innovaciones de la nada en nuestro cerebro aislado. O somos, en última instancia, complejas radios biológicas a través de las cuales la inteligencia antigua del planeta finalmente está logrando escucharse a sí misma. Uf, eso cambia absolutamente la perspectiva de quiénes somos cuando decimos la palabra yo. Quizás la lente con la que la ciencia moderna nos ha enseñado a mirar la realidad no está rota, pero solo nos permite ver los huesos del mundo, mientras ignoramos el inmenso sistema nervioso brillante de la selva. Ha sido un análisis a fondo que, de verdad, expande la mente.
Les invitamos a seguir cuestionando las reglas con las que miden la realidad, a buscar sus propios ángulos muertos y, sobre todo, a nunca subestimar las formas antiguas de conocimiento. Gracias por acompañarnos en esta exploración de lo que el libro se llevó. Nos encontramos en la próxima.